quisimos traer este capítulo titulado Implicaciones legales en enfermería. Inicialmente, quiero iniciar esta presentación abriendo con estos dos grandes interrogantes, el por qué y el para qué. El por qué es necesario que nosotros conozcamos sobre las implicaciones legales en enfermería y por qué esto tendría que resultar importante para nosotros. Es posible que dentro de todo este apartado que a continuación quiero presentarles a ustedes, expongamos muchos términos que hemos escuchado, pero que posiblemente no hemos hecho un uso razonable de esto. Es por esto que quise recordar algunos de los casos más recientes en donde se ha visto implicada la profesión de enfermería y la brecha mínima que existe entre el ejercicio profesional y la responsabilidad en Colombia. La enfermería se reconoce socialmente como una profesión de servicio que está orientada en servir, en cuidar, por lo que podríamos decir que la enfermería es la esencia del sistema de atención y salud. Partiendo, por tanto, de esta concepción del objetivo principal de la labor de enfermería, cuando hablamos de la responsabilidad legal, hacemos énfasis en las obligaciones del profesional y el comportamiento y su comportamiento sin el ánimo de perder la moralidad que tenemos nosotros y los principios que nos fundamentan a nosotros como profesionales. Es así que aquí partimos de 4 concepciones principales que determinan la responsabilidad legal. Tenemos 4 elementos, que es el actor, el acto, el elemento objetivo y el elemento subjetivo. Estos son elementos que son muy importantes, más adelante los voy a abordar. Pero quiero que los tengan muy presentes porque prácticamente pues esta conversación o esta charla va a tener implicación en estos 4 elementos fundamentales. Traigo esta pirámide, esta es una pirámide kelsiana. Esta pirámide kelsiana pues digamos que es como la forma más fácil de representar un sistema jurídico que está escalonado. Entonces, básicamente tenemos una pirámide donde tenemos un nivel fundamental que es, pues, la esencia, es la primacía de todo un nivel legal y de una base jurídica. Entonces, dentro del nivel fundamental traigo a colación la Constitución Política de Colombia. Hago énfasis directamente en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, que señala que Colombia es un Estado social de derecho. Esa es la parte más fundamental que nosotros tenemos y una de los articulados más bonitos que tiene nuestra Constitución Política de Colombia. Está enmarcada y más adelante, digamos que dentro de este mismo articulado, se señalan todos los fundamentos esenciales, los elementos esenciales que tenemos nosotros. En el nivel legal tenemos todo lo que son las leyes locales, las leyes nacionales. Traigo 2 que son las normas ITUS que nos corresponden o que de una u otra manera son las que nos representan a nosotros como profesionales en enfermería. Traigo la ley 266 de 1996, que esta ley es la que nos reglamenta a nosotros como profesionales de enfermería en Colombia y esta expresamente define prácticamente la naturaleza y el propósito de la profesión de enfermería. En esta prácticamente digamos que se desarrollan lo que son los principios, los rectores, las direcciones, la organización, la acreditación y el control, y de la misma manera pues también las obligaciones y los derechos que deriva pues toda su aplicación. Por otro lado tenemos la ley 911 del 5 de octubre del 2004, esta es de pronto un poco más conocida, esta es aparte del Código Deontológico de Enfermería. Esta establece todas las disposiciones en materia de responsabilidad para el ejercicio de la profesión en enfermería. Además de esto, a través de esta ley, pues establece todo lo que es el régimen disciplinario, lo que nos compete a nosotros como régimen disciplinario, y de resto creo que estas 2 como son las más grandes que tenemos. Dentro del nivel de base, digamos que tenemos múltiples normas, sentencias, contratos, múltiple y sin fin de leyes y normas que pueden categorizar y que nos pueden fundamentar a nosotros en el ejercicio profesional como enfermeros. Pero digamos que no me voy a centrar mucho en eso, solamente traigo a colación las normas ITUS que nos pueden conllevar a nosotros a determinar la responsabilidad legal en enfermería.
Tenemos a los 4 elementos iniciales de los que yo les había hecho énfasis. Tenemos un actor, un acto, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Cuando hablamos de actor, hablamos de aquel profesional con un título. ¿Listo? Entonces hablamos de un actor como un profesional con un diploma. Por tanto, el profesional en este caso vamos a determinarlo como el profesional de enfermería, nosotros los enfermeros. Cuando hablamos de un acto, hablamos que el acto se identifica como la acción, es decir, quien ejecuta en razón de su ejercicio profesional. Hablamos de un elemento objetivo que es el daño y hablamos de un elemento subjetivo que es la culpa. Entonces, digamos que para entrar en contexto tenemos un actor que pues es catalogado como el enfermero, un acto que es la acción que realiza el enfermero, el cual propende de un elemento objetivo que es el daño y está determinado a través de un elemento subjetivo que es la culpa. Entonces, aquí empezamos, digamos que con la parte más, digamos, entre comillas, lo más complicado de lo que podría llegar a ser las implicaciones legales en enfermería, y es la culpa. Entonces, ¿qué es la culpa? Cuando hablamos de culpa, hablamos de una conducta. Y cuando hablamos de una conducta, pues digamos que a qué nos referimos cuando se habla de que es una conducta. Entonces dice que la conducta es todo comportamiento que se manifiesta externamente y que normalmente produce un evento o un resultado. Unidos estos dos, es decir, la conducta y el resultado, se produce un vínculo de causalidad. Entonces, cuando hablamos de causalidad, hablamos de una relación o una vinculación entre una causa y su efecto. Es, digamos, en términos generales, y de pronto para hacerlo más claro, la causalidad es el resultado de una cosa. Entonces, cuando hablamos de una conducta, que la conducta está catalogada con esa causalidad, que es el resultado de una acción externa, del resultado de una cosa, podemos hablar ya de lo que es alguna conducta punible. Hablamos punible cuando estamos diciendo que puede ser algo castigable. Entonces, hablamos de conducta punible solamente cuando hablamos de algo categorizado externamente. No podemos considerar que una conducta punible de forma interna, porque pues, los pensamientos que cada persona tiene, por muy terribles que puedan parecer, pues no se pueden catalogar dentro del derecho penal como castigables. Esto solamente pues quedaría en imperio prácticamente de religión o de la teología o mismamente de la moralidad de cada persona. Por tanto, cuando hablamos de una conducta punible, hablamos de una conducta o una acción que sea exteriorizada y que de esta manera pues que la realice una persona. Entonces, pues ya teniendo todo lo que determina la conducta, qué representa la conducta, que es un acto punible, de qué hablamos cuando es de manera externa, de manera interna, que hablamos que solamente es punible cuando se exterioriza esto, podemos entrar en lo que es la modalidad de la conducta punible. Hablamos de 3 modalidades de la conducta. Realmente me voy a centrar solamente en la culpa, que es prácticamente la que a nosotros como profesionales en salud nos identifica a nosotros de una manera. Pero pues voy a explicar las otras porque siento que es necesario que entendamos por qué la culpa es tan importante. La primera modalidad es el dolo. El dolo, cuando hablamos de dolo, hablamos que una conducta es dolosa cuando como un requisito indispensable hacia un determinado resultado, produciendo uno o más grave que el que cuando una voluntad de la gente que la realización de la conducta punible. En otras palabras, cuando hablamos de una modalidad de la conducta dolosa, es cuando se tiene la firme intención de hacer algo. Entonces, nosotros, digamos que no como enfermeros, no se pueda catalogar algún tipo de conducta punible a través del dolo. Pueden haber muchos casos, pero digamos que son muchísimo más pequeños este tipo de modalidades. Por eso traigo como esta película de Netflix, en donde se ve, si tanto alguien lo ha visto,
el enfermero profesional que hace parte y es protagonista de esta película, tenía la firme intención de causarle daño a sus pacientes, inyectándole insulina a cada uno de a los líquidos basales de los pacientes. Entonces, ahí podemos hablar de una conducta dolosa porque se tenía la firme intención de causarle daño a otra persona, y hablamos de punible porque se exteriorizó, porque se materializó la conducta que quería hacer esta persona. Cuando hablamos de una conducta preterintencional, hablamos que se presenta cuando la gente dirige su voluntad hacia un determinado resultado y de esta manera produce uno o más, puede producir un daño más grave de que él pudo haber previsto. Uno de los ejemplos más claros para poder ejemplificar lo que es una conducta preterintencional es cuando una persona golpea a otra persona sabiendo que el golpe puede producir algún tipo de daño, pero el golpe le produce la muerte a la persona. Entonces, sabíamos que lo queríamos golpear, que íbamos a hacer un daño, pero no queríamos matarlo. Digamos que es como el exceso de algo que ya se podía haber previsto como un daño. Y nuevamente digo, pues no es que no se pueda catalogar dentro de las implicaciones legales en enfermería el dolo o la preterintención, pero digamos que los casos son muchísimos aislados. Entonces, pues nos vamos a centrar directamente en la modalidad de la conducta punible, que es la culpa. Entonces, cuando hablamos de culpa, yo traigo acá tácitamente el artículo 23 del Código Penal colombiano, donde dice lo siguiente: la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitar. Y bueno, digamos que algunos tratadistas hablan acerca de la culpa como aquella diligencia o aquello cuidado o que no se previó el cuidado con que se debía actuar y que habría podido evitar algún daño causado a otro. Es por tanto que cuando hablamos de falta de diligencia con que pudo preverse en el cumplimiento de sus propias obligaciones, se trataría de la culpa. Cuando hablamos entonces de culpa, ya desgranando un poquito más de las cosas, empezamos como desde lo más pequeño a lo más amplio para poder entender todo el tema de las implicaciones en enfermería. Hablamos también de los factores generadores de esta culpa. Entonces, existen 4 generadores de la culpa. Tenemos la impericia, la imprudencia, la negligencia y la inobservancia de las normas o reglamentos. Entonces, el primer caso que tenemos, el primer factor generador de una culpa es la imprudencia. Hablamos que la imprudencia se presenta por actuación del no deber realizar. Es la acción que genera consecuencias nocivas y está determinada para la actuación de obrar sin cautela. Voy a explicar cada uno de estos factores determinantes de la culpa, haciendo diferentes ejemplos para que nos quede completamente claro. Un caso claro de la actuación de la imprudencia es cuando un profesional en la salud administra un medicamento sin previa verificación de los medicamentos, de los que ya hemos hablado, o de que se puede hablar como los 5 correctos, y como consecuencia de esto se produce un daño en la salud del paciente. Y aquí vuelvo a los 4 elementos fundamentales: el actor, el acto, el elemento objetivo y el elemento subjetivo. ¿Tenemos un actor? Sí, tenemos el profesional de enfermería. ¿Tenemos un acto? Sí, también tenemos un acto que estamos hablando en este caso, en este ejemplo, en la administración de medicamentos. Tenemos un elemento objetivo que estamos hablando directamente de lo que es el daño. Podríamos decir que al administrar el medicamento sin previa verificación de los 5 correctos, el paciente presenta un shock anafiláctico y el elemento objetivo, que es la culpa, pues estaría catalogado como imprudencia. Por otro lado, tenemos la negligencia. La negligencia se presenta cuando se deja de hacer algo del que se tenía la obligación de realizar y esta conlleva la producción a una consecuencia nociva. Prácticamente en esta podemos hacer otro ejemplo cuando un enfermero
no administra los medicamentos en el tiempo que tenía que hacer o simplemente no administra ningún medicamento, no verifica o no realiza una técnica adecuada a la hora de la administración de medicamentos y de esta manera podemos incurrir en una negligencia. Tenemos que tener claro que cuando se incurre en negligencia y el profesional tiene que hacerse responsable de todo tipo de reparaciones que vengan de cualquier daño que sea causado con ocasión de su conducta. Quiero aquí traer como un punto clave y es que cuando hablamos de negligencia o cuando hablamos de cualquier tipo de conducta, no todas tienen que llevar a la muerte. Podemos hablar de un homicidio culposo, pero también podemos hablar de lesiones culposas. Entonces, digamos, otro ejemplo claro, si un paciente que está presentando dolor, nosotros no administramos un medicamento, no administramos el medicamento para el dolor, nosotros le estamos causando al paciente un dolor innecesario y lo estamos haciendo causar sufrimiento. En este caso, nosotros podríamos llegar a incurrir en una conducta negligente por dejar de hacer algo y no administrar un medicamento en el tiempo determinado. Por otro lado, tenemos la impericia. La impericia es la falta del conocimiento de un arte, determinada ciencia o arte. En el sentido estricto se identifica con el conocimiento práctico y por lo tanto idóneo y apto para la realización de los actos. Digamos que la conducta por impericia poco se logra ver, puesto que las instituciones prestadoras de salud buscan que de una u otra manera las personas que hagan parte dentro de su equipo sean personas completamente idóneas para ser parte de un equipo. No se aísla que no se pueda presentar, podemos hablar de que en clínicas clandestinas, que contraten personas que no estén acordes o que no tengan ningún tipo de conocimientos en un arte o en una ciencia, puedan hacer parte de estos y pues podríamos hablar de que se causa una impericia. Y por último tenemos lo que es la inobservancia de las normas. Esta implica la falta de la debida atención a una regla o una norma. La inobservancia de las normas, digamos que como para ejemplificar nuevamente y entender a qué se debe esta inobservancia de las normas, tenemos varios ejemplos. Por primero, a la orden verbal, digamos en una reanimación crítica con un paciente, no se administra el medicamento, pues estaríamos catalogados o pasando por la culpa por inobservancia de las normas al no realizar. Otro ejemplo claro es de pronto el desconocimiento por la falta de la debida atención de la revisión de protocolos o de estándares operacionales y realizamos cierto tipo de procedimientos que no nos compete o que no lo sabemos hacer, podríamos estar catalogando que nuestra conducta es por inobservancia de las normas. Ya para finalizar esta intervención, quiero dejar esta frase que dice que la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. Y es importante y la traigo netamente y la traigo en forma de moraleja o de enseñanza para cada uno de nosotros como profesionales de la salud, puesto que el cumplimiento que tenemos nosotros tiene que ir en pro del paciente. El hecho de que nosotros no conozcamos la ley, el hecho de que yo haya traído estos ejemplos que les aseguro que son de la vida diaria de nosotros en el día a día, dentro de la unidad de cuidado crítico, en hospitalización o en cualquier otro ámbito que nosotros estemos como profesionales de enfermería, estamos en una brecha demasiado mínima en poder incurrir en una implicación legal en enfermería. Entonces, esta frase quiero que se les quede en la cabeza: la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. Es por ahora todo lo que yo traigo para ustedes y espero que haya quedado muy claro, así que muchas gracias.